Buenas juventud, a mi canal, señor Puzzle. Hoy os vengo a presentar un pequeño proyecto de evolución especulativa hecho por mí. Exacto, un refrito de mi Showcase Conan de la Axolotl, o sea, literalmente ajolotes. Y es que yo os voy a mostrar un posible futuro de la evolución de los ajolotes si no se extingan, cosa que espero que no pase. Pero sí que es verdad que es una especie vulnerable, desgraciadamente. Sea como fuese, comenzaremos, como no, por el inicio, por el Ambystoma mexicanum, el que todos conocemos, y empezaré explicando que este ser está en un estado embrionario permanente, cosa que le permite regenerar incluso partes del cerebro si es amputado. No es hasta que se encuentra en una situación de estrés absoluto que pierde sus agallas exteriores y se vuelve más grande. Los ajolotes rosas, amarillos o incluso azules son en realidad ajolotes albinos, una mutación que se ha intensificado con su domesticación, así que en las ilustraciones que os mostraré no serán todas rosas. No soy científico, no estudio ciencias, me interesa el tema, sí, pero por si acaso diré que este microproyecto no pretende ser 200% realista. Si hay algún término que he usado mal, hacedmelo saber en los comentarios si sabéis de verdad con amabilidad, a la que me la palabra tonto baneado. Así que ahora comencemos. En mi futuro alternativo, este ajolote se dividiría en dos especies. Comenzaremos por el Rex Ambystoma, o el ajolote rey. Esto aumentaría sus agallas asemejándose a una Siren reticulata o anguila leopardo, cosa que le hará aumentar su tamaño al poder absorber más agua para respirar. No obstante, y pese a que esto haría que prefiriese estar bajo el agua, incursiones a tierra firme no serían extrañas, haciendo que aumentara la fuerza física en sus patas, al tener que soportar su cuerpo de la gravedad fuera del agua. La rama de los ajolotes gigante aumentaría el grosor de sus agallas y su rigidez, haciendo que pudiese almacenar agua dentro para cuando necesitara respirar, asemejándose así a un cactus. No obstante, estas reservas no serían necesarias muy a menudo, ya que su resistencia a no respirar se asemejaría al de las morsas. Este ser evolucionaría en el Ambystoma infestantibus, o al ajolote agresivo. Sus agallas no solo le permitirían aguantar aún más agua dentro, sino que sería aún más rígido, por lo que podría defenderse mínimamente. Eventualmente, con el aumento de tiempo fuera, aumentaría su fuerza en las piernas para cuando evolucionase al Ambystoma erectus, o el ajolote erguido. Su crecimiento de las patas sería sobre todo por parte de las traseras, ya que ahora podrían alzarse temporalmente sobre dos patas para mirar más arriba y ver si algún depredador o presa están cerca. Y es que ahora su lugar de caza favorito ya no sería el agua con crustáceos, larvas o babosas, sino por parte de insectos y algún mamífero pequeño fuera del agua. Usa su cola como soporte para cuando está levantado, convirtiéndolo en un trípode, pero cabe resaltar que está inclinada a un costado, haciendo que se impulse para avanzar lateralmente a una altísima velocidad, pudiendo correr casi tanto como un guepardo para su tamaño, no literalmente lo mismo que un guepardo. También podemos ver que sus agallas se han endurecido aún más y que han aumentado de grosor, haciendo que solo pase el agua para recargar agua, si no, viven en la tierra. No obstante, un problema que tendrá esta especie es de que sus agallas recuerdos serían más avanzadas que su cabeza, así que solo aquellos con cuello elástico podrían alcanzar sus alimentos, pero no fue suficiente para que no se extinguieran. Del abuelo de esta especie aparecería también el Ambystoma spinosa o ajolote espinoso. La rigidez de sus agallas serviría para agudizarlas y convertirlas en púas, para así no ser devorado o mordido por el cuello, pero el problema que tendría su antepasado sobre su joroba no le permitiría competir contra sus parientes, Ambystoma infestantibus y Ambystoma erectus, para ver por encima de la maleza, por lo que acabaría extinguiéndose de hambre al no alimentarse de animales acuáticos. Tuvo que haberse quedado en sus charcos. No obstante, el rey Ambystoma no solo evolucionó en el Ambystoma Giant, sino también lo hizo en el Ambystoma Nidet o ajolote lustroso. Este se quedó en el agua, aumentando sus branquias, las cuales ya salían, y aumentando más su tamaño y musculatura de sus patas para aguantar más su peso incluso en el agua. No obstante, lo que no sabía y que le beneficiaría en el futuro serían sus branquias, las cuales harían parecer más grandes e intimidatorios, ahuyentando a sus depredadores, cosa que cuando evolucionó al Ambystoma flos, o la flor ajolote, se usó para competir con otros machos por las hembras, quienes siguieron teniendo las mismas branquias que los machos, y que seguía siendo beneficioso para respirar. No obstante, debido a que ellas no tenían por qué lucirse excesivamente con ellos, en promedio no crecían tanto. Pero un cataclismo llegó, debido a que las placas de Cocos, la norteamericana y la Pacífica convergían en la costa este de lo que hoy llamamos México. Un gigantesco terremoto partió el país en dos, abriendo un ancho río salino, casi un mar, que al nacer mató a millones. Las condiciones respiratorias para los Ambystoma flos, quienes vivían en ríos cercanos a esta brecha como los demás ajolotes, entonces fue peor. Al tener ahora un gigantesco mar y con el efecto invernadero que provocaba ciertas erupciones volcánicas, los rayos UVA, VP y VC
se quedaron más en la atmósfera, obligando a las branquias a quedarse negras para no quemarse tanto y el organismo entero empequeñecerse, ya que como la vida había disminuido en su región, la comida estaba igual, así que tuvieron que adaptarse y saciarse con menos. Pero esto, junto con que ahora las hembras ya no estaban tan interesadas en los apagados colores varoniles, condenó a la especie por falta de individuos. Más suerte tuvo la otra rama de los Ambystoma mexicanum, es decir, los Ambystoma aqua, o los ajolotes acuáticos. Ya desde un inicio se sumergieron en el agua, abandonando progresivamente las orillas. Para ser más acuadinámicos, sus agallas ahora estarían pegadas a sus costados y sus palmas se palmearon, además de que su cola se volvió más parecida a una aleta con sus nuevas membranas. Algunos de estos ajolotes se acercaron a las costas oceánicas, haciendo que se adaptara más a la sal marina un poco más, mejorando la palmeación de sus patas. Se tuvieron que tornar grises, ya que así, desde arriba se confundiría con el fondo marino y para abajo con el cielo, la misma estrategia que usan hoy en día ballenas, atunes y tiburones, camuflaje puro. No obstante, ya que el río de esa zona aún era poco profundo, no necesitaron tornarse tan grises. Esto fue trabajo para uno de sus descendientes, el Ambystoma delphinus o ajolote delfín, el cual, al entrarse aún más al agua, no solo se tuvo que adaptar más a la sal, sino que se tornó aún más gris y aún más acuadinámico, mejorando sus aletas dorsales y homogeneizando el tejido de sus ahora aletas como la de las ballenas y las tortugas. También, copiado de las tortugas marinas, se deformó un pico para desgarrar mejor la carne. No obstante, no ha evolucionado lo suficiente las aletas para hacerlas más aguadinámicas, cosa que lo volvió lento para las presas y los depredadores. Su hermano evolutivo tuvo más suerte, el Ambystoma balena o ballena ajolote se mantuvo en el mismo hábitat que su antepasado Ambystoma platinum, lugar en el que creció aún más que su hermano y al adquirir una dieta más omnívora, no tuvo la necesidad de ir más rápido, cosa que le dio más tiempo para hacerlo y así evolucionar en el Ambystoma flumen, que se adentraría de nuevo en los ríos y volvería a la dieta totalmente carnívora de sus antepasados cazando más agresivamente. No obstante, se extendió con el cataclismo que acabó con la rama de los Rex Ambystoma. Más suerte tuvo su hermano evolutivo, el Ambystoma marine o el ajolote marino, quien se adentró en el mar alimentándose ahora única y exclusivamente de plancton y microalgas, por lo que no se esforzó en ser tan acuadinámico. Siendo ahora más grande, tuvo menos peligros que su tío evolutivo Ambystoma delphinus, y aunque los tuviera, su gran capacidad de reproducción no le obligó a tener que evolucionar durante mucho tiempo. Apenas sufrió por el cataclismo, se deshizo de los lunares dorsales, pero será aún menos perceptible por posibles depredadores desde arriba. Si este grupo no te pareció exitoso, escucha ahora que hablaré de la rama de los Ambystoma piscis o peces ajolote. Sustituiría sus lunares por líneas y disminuiría su tamaño para adentrarse en bancos de peces ajolote. Tal y como hacen los bancos de peces de la vida real para confundir a los tiburones, sus líneas tienen las mismas cualidades prácticas que las cebras, y que al girar en multitud confunden aún más a los depredadores, haciendo que no sepan dónde terminan y empieza un pez ajolote. Además de que así se identificarían unos de otros. Retrocederían en el proyecto de palmeación de palmas posteriores para girar brazos y así poder agarrar objetos, mientras que las patas de atrás servirían para impulsarse al palmearse aún más. Para su hijo evolutivo, veremos que las rayas se habrán intensificado y se habrán hecho aún más notorias. El color de sus ojos se asemejará cada vez más al de su piel para confundir aún más a sus depredadores. Incluso crearían membranas en los ojos para cuando tuviesen que camuflarse en sus bancos y así serán aún menos perceptivos para sus ojos, mientras arrastrarían los proyectos evolutivos de sus ancestros, palmear aún más sus patas traseras y desarrollar sus brazos. El problema ahora era que sus patas traseras ya apenas eran útiles, así que ahora pasó a moverse con los brazos. Su siguiente evolución se fragmentaría en dos. La primera sería la del Ambystoma bicolor o ajolote bicolor. Aumentaría su tamaño y abandonaría en los bancos, moviendo todas sus líneas para arriba y así camuflarse tal y como lo hicieron sus primos evolutivos Ambystoma delphinus o Ambystoma balena. Además de tornar sus brazos retráctiles y así alcanzar a sus presas más rápidamente tal y como lo hacen los tiburones duendes o sus antepasados Ambystoma mexicanum con la lengua, no obstante, acabaron por extinguirse a causa de depredadores y la pérdida de capacidad de superregeneración, no de adición al temor. Al ya perder su estado maduro y teniendo ahora un estado embrionario solo en el huevo, es decir, el estado embrionario actual pasaría a ser el maduro y el de dentro del huevo el único embrionario. Perdería su regeneración. Su hermano, como es costumbre, tuvo más suerte, el Ambystoma profundus, quien, al ocurrir el cataclismo, las aguas del nuevo mar mexicano se hicieron muy profundas, atrayendo plancton y demás organismos, lugar en el que se internó y en el que entabló una relación simbiótica con bacterias bioluminiscentes, y así poder seguir con su misma estrategia de bancos abisales. Este nuevo lugar fue tan bueno para las criaturas que se hospedaron ahí que evolucionó en 3 especies.
Comenzaremos con el Ambistoma claro o el ajolote luminoso, quien tornó sus bacterias a un tono más bien azulado en dirección a su boca, atrayendo a presas tal y como hacen en la actualidad los peces linterna y los peces demonio. También podemos ver que sus manos cambiaron de sentido, esto para poder atrapar a sus presas si la luz de su boca no es suficiente para atraerla y así llevársela a la boca con un solo movimiento. El otro sería el Ambistoma invisibilis, o ajolote invisible. Su nombre se debe a que, como la mayoría de seres de los abismos no ven la luz roja, se tornaría igual de imperceptible que una roca en la oscuridad absoluta para la mayoría de seres del abismo, pero no para él mismo, iluminando su camino y sin necesidad de unos ojos y pupilas tan grandes. Finalmente tendríamos el Ambistoma alba o ajolote blanco, el cual viviría entre rocas, por lo que tendría aún menos luz y tendría que hacerse más pequeño además de albino, ya que no necesitaría melanina. Sus brazos se aplanarían y ensancharían para volverlas en aletas y así avanzar con impulsos más rápidamente. Las bacterias luminiscentes se quedarían en su boca para que cuando tuviera hambre la abriese y así atraer presas. También a la hora de huir de algún depredador podría expulsarlas por el recto, especialmente aquellas que pese a estar muertas brillan, para así confundir al depredador y servir al cuerpo por una última vez. Espero que el vídeo os haya gustado. Me tomé alguna libertad para hacer estas evoluciones más interesantes y espero que haya servido. Si veo que este vídeo tiene apoyo, cosa que para mis estándares son 10 likes, haré una segunda parte hablando de cómo sigue. Ahora vete a estudiar.